Para poder ubicar los distintos tipos de programas sociales, es necesario comprender su objetivo primordial: abatir la pobreza. Parte de la idea del combate a la pobreza se estimuló en Washington en el año de 1997, donde los países miembros de la Organización de los Estados Americanos en materia de desarrollo social se reunieron para elaborar el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación. Acordaron que la superación de la pobreza y la discriminación requieren de la aplicación de políticas integrales definidas y aplicadas por el Estado, con la plena participación de todos los sectores de la sociedad. Dichas políticas deben promover la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos de infraestructura social, fortalecer la participación y la responsabilidad individual y colectiva, y establecer incentivos o programas específicos para atender las necesidades de los grupos más vulnerables. Para superar la pobreza y eliminar la discriminación, se requiere un sistema democrático con plena vigencia del Estado de Derecho y respeto a todos los derechos humanos. Tengo derecho al futuro. Tengo derecho a vivir en un medio ambiente sano. Tengo derecho a la igualdad. Tenho direito à liberdade. Tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho. Tenho direito ao desarrollo.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Ayúdeme usted, compadre, pa' gritar un viva Chile, la tierra de los zorzales y de los roncos copihue, con su cordillera blanca. Pucha que es linda mi tierra, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con pena. Chile, Chile mío, cómo te querré, que si por vos me pidieran, la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí mismito te dejo, hecho un copihue en mi corazón. Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo, tengo mi rancho hecho de paja, lleno de amores. Mis 4 vacas, mi potro blanco son mi tesoro, y una morena, 4 huilitas que tanto adoro. Y una morena, 4 huilitas que tanto adoro. Y por las noches, cuando la luna con su rayito nos ilumina,
se oye a lo lejos una guitarra que tristemente canta su pena. Así es mi pueblo, así es mi tierra. Tierra querida, mi Costa Rica que tanto quiero, pedazo del cielo, 4000 vidas yo te venero. Aunque te azoten los vendaval, ciega la vida, yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero. Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero. Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo, tengo mi rancho hecho de paja, lleno de amores. Mis 4 vacas, mi potro blanco son mi tesoro. Y una morena, 4 huilitas que tanto adoro. Y una morena, 4 huilitas que tanto adoro. Y por las noches, cuando la luna con su rayito nos ilumina, se oye a lo lejos una guitarra que tristemente canta su pena. Así es mi pueblo, así es mi tierra. Ahí viene mi novia linda, vestidita de organdí, con sus mejillas pintadas y su boca carmesí. Viene de misa de 12, con andares de pavo real. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Que sí, que no, que no, que no, que no, que sí, que sí. Ahí viene mi novia linda, vestidita de organdí. Bueno, hay varias definiciones, pero la pobreza en general es un estado de carencias en distintos indicadores. Los indicadores que se usan normalmente son de ingreso, que va al método del ingreso, que es un método indirecto de medir pobreza, y los otros son de necesidades básicas insatisfechas, donde entran indicadores de educación, salud, vivienda, transporte. Entonces, en general, la pobreza es una situación de carencias respecto a una media nacional o un promedio internacional, y aquí depende de qué tipo de carencia estemos hablando y de cuáles sean los umbrales que se utilizan para medir lo que es una carencia. Bueno, las definiciones son muchas y algunas muy famosas, pero se dividen como en 2 categorías principales. Una que relaciona la pobreza con ingresos insuficientes, ingresos monetarios, insuficientes para satisfacer necesidades básicas. Y las necesidades básicas son otra definición, ¿verdad? Las necesidades básicas son alimentación, vestuario, vivienda, salud, transporte, agua potable, electricidad, puede ser educación, aunque no necesariamente, pero
¿verdad? Porque se supone que por lo menos la educación primaria es un servicio que debe dar el Estado o la sociedad sin costo, ¿verdad? Entonces, la pobreza extrema es cuando un hogar o un individuo tiene ingresos insuficientes para cubrir la primera necesidad, que es la alimentación. Esa es la pobreza extrema. Y luego la pobreza relativa o menor o simplemente pobreza es cuando los ingresos no alcanzan para alimentación, pero no alcanzan para las otras necesidades. Pero uno no se puede imaginar cómo una persona en estas sociedades, si su ingreso solamente alcanzaría para la alimentación, no se va a vestir, no va a tener habitación, o no se va a transportar de su casa a su lugar de trabajo. Entonces, en esas condiciones, la gente que vive en condiciones de extrema pobreza sacrifica alimentos y muy probablemente tiene desnutrición, ¿verdad? Luego hay otras, esa es como la más directa, ¿no? Y luego hay otra que tiene más que ver, que es un poco filosófica y económica, más compleja, que tiene que ver con pobreza, es la situación en la cual los individuos no pueden desarrollar plenamente sus capacidades como seres sociales. Pero eso ya es mucho más difícil de medir. Y también se encuentra con el problema de que las capacidades que un ser social tiene, o cómo juzga o mide o aprecia y valora su potencial social, su potencial intelectual, su potencial como ciudadano y como ser, como actor económico, como sujeto económico, varían según la vida misma del ser, según en qué hogar vivieron, en qué hogar nacieron, cuál es su estatus, su nivel de vida. ¿De acuerdo? Sí. Así que el medio va a determinar también, ¿no? Por supuesto, es una cuestión, como es una definición social. Por lo general se dice que después de las reformas estructurales, sobre todo de la llamada revolución de Reagan y de Thatcher, la sociedad ha cambiado mucho en la valoración de lo que considera moralmente inaceptable. Niveles de pobreza o calidad de empleo que antes se consideraban moralmente inaceptables, ahora se los considera como normales. Entonces usted tiene toda la razón, es social. Pero esas son como las diferentes medidas. Ahora, la medida primera relacionada con el ingreso que viene del trabajo, de dónde estés, es mucho más fácil para medir, calcular, valorar y para el diseño de políticas. Las otras son más complejas, porque es la famosa medida de Sen, son más complejas, muy difíciles de operacional y de convertir, transmitir a políticas. Yo estoy de acuerdo, digamos, que es mucho más interesante la de Sen, ¿no? Una sociedad que no le permite o que no le da espacio a todos los ciudadanos para desarrollarse plenamente como seres sociales. Es decir, que participen, que tengan familia, que eduquen bien a sus hijos, que participen de la colectividad, que vayan a cine, a teatro, que sean capaces de crear, de tener recreación, ¿no? De no gastar todo el tiempo fuera del trabajo, trabajando en la casa y haciendo otras cosas, ¿verdad? Que tengan algo de lo que se llama el ocio creador. Turning tables instead.
lo que he dicho es que la pobreza tiene mucho de constructo académico, ¿no? O sea, no es un hecho concreto. Hay hechos concretos como pasar hambre, y pasar hambre da otros hechos muy concretos como el dolor de estómago, el dolor de cabeza, o sea, cansancio. Hay hechos concretos como pasar frío, pero luego nosotros los académicos elaboramos conceptos que no responden claramente a lo que la gente vive, y la pobreza yo creo que es uno de esos conceptos elaborado por académicos, que trata de acercarse a una serie de experiencias. O sea, obviamente en el concepto de pobreza y sobre todo en su medición hay cierta idea de malestar, de bajo bienestar, hay idea de todo esto sufrimiento. O sea, eso es algo que nosotros queremos abarcar con la idea de pobreza, pero es un concepto muy amplio. Y lo que a mí más me ha preocupado es más bien cómo se mide. Porque cuando tratamos de medir la pobreza, a veces nos alejamos de esos hechos de malestar que la gente, porque lo hizo bien o no lo hizo bien. Yo digo que nosotros no estamos identificando a los pobres, y nosotros como expertos, como actores de política social, estamos clasificando a seres humanos como pobres o no. Cuando digo clasificar, estoy metiendo un poco esto de construcción académica en el debate de pobreza. Nosotros estamos haciendo este tema de hay gente que es pobre y hay gente que no. No es que ellos lo sean, es que nosotros con nuestros criterios los estamos clasificando. La gente es gente. La gente en realidad es un ser humano con problemas, preocupaciones, logros, afectos, todo eso lo lleva a la gente. Y viene un experto, viene un organismo internacional y dice, a esto sí, a esto no, con este criterio. Entonces yo veo a la gente discutiendo criterios, y otra cosa que veo muy a menudo es estudiantes, tesistas, que salen un nuevo método para medir la pobreza, ¿no? Realmente es un juego de clasificaciones. O sea, una clasificación da una cosa, otra clasificación da otra. Entonces, yo creo que es bueno partir de que no estamos identificando a los pobres, porque realmente no, la pobreza no es una condición natural, como decir, identificar a los humanos que tienen 3 ojos y a los que tienen 2, o a los que miden más de 1,80 y menos de 1,80, que son como condiciones naturales. Nosotros lo que hacemos es definir un criterio, y a veces se usa un vector de criterios, y con eso partir la población, segmentarla en unos sí y otros no. Y aquellos que decimos, de acuerdo a mi criterio, son pobres, lo que estamos diciendo es, van a ser receptores de algún programa social. Vea que por eso antes no era tan necesario medir la pobreza, porque todos eran receptores, eran políticas universalistas. Es cuando pasamos a las políticas focalizadas que se vuelve necesario esto, y aparece el gran debate de cómo medirlo. Mi nombre es Leandro Gamayo, soy argentino y soy estudiante de la maestría en Ciencias Sociales aquí en Flaxo, México. Bueno, para mí la pobreza, antes que nada, es un fenómeno social y político, ¿no? O sea, creo que hay pobres porque hay ricos, porque en un país como Argentina, por ejemplo, que es un país muy rico y que produce alimentos para muchísimos millones de personas, hay gente que se muere de hambre, ¿no? Y es pobre. Entonces, justamente es por la distribución, ¿no?, del poder y de esos recursos, y que es algo político, que hay mucha población que no tiene acceso a ese tipo de recursos, ¿no?, básicos, como alimentos, educación. Entonces creo que evidentemente es algo, digamos, de relaciones de poder y de políticos, ¿no?
Carolina Cárdenas, soy mexicana, soy licenciada en Trabajo Social y actualmente estoy estudiando la maestría en Trabajo Social con un tema de investigación relacionado con aspectos laborales de recién egresados. Bueno, la pobreza puede ser caracterizada conceptualmente desde diferentes enfoques. Diferentes organismos también han caracterizado lo que es la pobreza. Para mí, realmente la pobreza se ha caracterizado desde lo contrario a riqueza, que es el no tener, el padecer, el carecer, pero yo pienso que más que cualquier otro término que un organismo internacional puede decir de la pobreza se vive, la pobreza tiene olor, la pobreza tiene sentimientos y la pobreza por supuesto también se sufre. ¿Y por qué hay pobreza? Porque hay riqueza. Entonces, más que darte una definición de qué es pobreza según Julio Volvinic o según el PNUD, la CEPAL, creo que la pobreza se debe de entender desde la gente que carece. Desde la gente. Hablar de la pobreza es hablar de un fenómeno complejo y en esa medida debe de ser la respuesta para abatirla. Las acciones, como tal, deben ser complejas. Deben incluir a todos los sectores de la sociedad y por lo tanto las acciones gubernamentales. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno de cada país para abatir la pobreza?
Somos la primera generación capaz de acabar con la injusticia en el mundo. Y no necesitamos 1000 años para empezar a hacerlo. Porque en muchos países el año 3000 ya ha llegado. Crea un nuevo futuro. Cambia tu presente. Los 8 objetivos del milenio.
por la medición, porque es importante. Los últimos 10 años han sido 10 años de medición de pobreza. Mi impresión es que esto viene de muy atrás, viene de cuando se implementan las reformas estructurales a fines de los 80s, inicios de los 90s en América Latina. Algo que pasa es que antes el Estado tenía una gran intervención en la economía. El Estado intervenía en precios, intervenía en empleo, tomaba regulación, administraba tipos de cambio, daba salud, daba educación, ¿no? Primaria, secundaria, y entonces era lo que llamábamos políticas universalistas, ¿no? O sea, la política pública no se hacía pensando en cuál es el beneficio concreto a este grupo no, sino que la idea es que fuera inclusiva y ahí caían todos los grupos o sectores sociales, ¿no? Con las reformas que se han dado a llamar las reformas pro mercado o del consenso de Washington, lo que sucede es que separamos al Estado de la actividad económica y le decimos el Estado debería intervenir lo menos posible en la economía, no generar distorsiones, porque queremos un sistema económico que sea competitivo, que pueda competir internacionalmente con otros países ahora en economías abiertas, y las intervenciones del Estado son distorsiones, ¿no? Entonces sacamos al Estado de todas esas intervenciones que hacía, algunas muy ineficientes desde el punto de vista de cómo hacer para aumentar el ingreso de estas personas, y los programas sociales han ampliado sobre el tema de capital humano, que no es otra cosa. Salud y educación son útiles porque le permiten a la gente ser más productiva y ganar más ingreso. Siguen enfatizando la idea de ingreso. En el momento en que usted dice el bienestar es el de un ser humano, y el ser humano tiene todas estas otras dominios o dimensiones de vida más allá de su ingreso y poder de compra, lo primero que se da cuenta es que lo que ya está haciendo, los programas sociales que ya están haciendo, no solo impactan el ingreso, ahora impactan otras cosas que no estamos midiendo porque nunca las hemos incorporado. Cuando en un hogar, por ejemplo, el ingreso sube y se debe a que los dos se incorporan al mercado laboral, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las relaciones humanas en ese hogar? ¿Qué pasa con los estados afectivos? ¿Qué tipo de niños se están criando? Tal vez el ingreso subió, pero no hay relación porque los dos están trabajando, no tienen tiempo libre. A veces uno trabaja en el turno de la noche y otro en el turno del día. Sucede en ciertos hogares, la pareja nunca se ve. No estamos midiendo, si usted solo mide el ingreso va a decir esto salió de la pobreza, ya están bien, ¿no? O sea, pero si usted mide estas otras cosas se da cuenta que es una salida de la pobreza de ingreso sin aumentar el bienestar, porque lo que gana por el ingreso lo está perdiendo en trabajos poco gratificantes, pérdida de lazos familiares, crianza alejada de los hijos, donde papá y mamá no están cerca, ¿no? Falta de tiempo libre para hacer intereses, para conversar con amigos, o sea, todo eso genera malestar, ¿no? Entonces lo que estamos hablando es, primero, hay que concebir programas o política social para seres humanos en toda su integridad, no para consumidores. Reconocer que lo que ya ahora hacemos lo está afectando y no sabemos si bien o mal, probablemente mal, pero luego diseñar nuevos programas sociales primero que tomen esa dimensión de bienestar como el objetivo. Está bien que aumente el ingreso, pero que de manera simultánea se haga tomando en cuenta impactos positivos en las relaciones humanas dentro de la familia, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, ¿no? En el uso gratificante del tiempo libre, que no sea sacrificando tiempo libre, ojalá, sería deseable que sea involucrándose en una actividad laboral donde uno se sienta realizado, no solo donde se gane el ingreso y ya con eso decimos tiene más ingreso, ya salió de la línea, ¿no? Saltó la línea, sino donde se sienta realizado, donde
se sienta, digamos, integrado, tenga colegas con los que interactúe una buena relación con el jefe, sin dañar la salud, obviamente, y no solo la salud física, sino la salud mental, que a veces pasa. Entonces, esa salida de la pobreza de ingreso, pero con todos estos otros factores, generaría mayor bienestar que simplemente decir, ya tiene más ingreso y se acabó, ¿no? O sea, eso ya debería estar bien, y si no está bien es por algún otro problema, ¿no? Es diseñar programas integrales. Y ahí, por ejemplo, hay dos cosas que he mencionado. Una, creo que nosotros no deberíamos de ver salud y educación como capital humano, que es como se hace ahora en los programas de transferencias condicionadas, sino verlo como en sí fuentes intrínsecas de bienestar. La salud y la educación son buenas, no porque me permiten ganar más ingreso, ese es uno de los tantos resultados. Son buenas porque la gente saludable tiene más bienestar, tiene menos experiencias afectivas negativas, y porque la gente con mejor educación tiene mejores prácticas de convivencia social, con vecinos, con amigos, con colegas, y sobre todo en las relaciones familiares. Además, la gente con más educación hace un uso más gratificante del tiempo libre. Entonces, el impacto de la educación y la salud van más allá de simplemente tener más ingreso. Permiten un mayor bienestar por muchas fuentes. Igual esta idea de capital social, ¿no? O sea, hemos dicho que la comunidad es una fuente de bienestar. Si usted tiene una comunidad donde estas prácticas de convivencia en comunidad, ¿no? O sea, permiten la relación con vecinos, con amigos, el apoyo emocional, ¿no? Entonces, eso es importante en sí, no porque me permita tener contactos para tener más ingresos. Entonces, hay que diseñar programas sociales que contemplen que el ocio es bueno, que las relaciones familiares son muy importantes, nuestros estudios para México dicen que son la fuente más importante de bienestar. Si uno tiene relaciones de pareja y con los hijos y el resto de familia satisfactoria, ya tiene ganado mucho del bienestar, ¿no? Entonces hay que diseñar programas y digamos, es una frase que a veces uso, no solo que saquen a la gente de la pobreza de ingreso, sino que se preocupen por dónde los ponen, porque mi preocupación es que todo el mundo habla de sacar a la gente de la pobreza, pero no se preocupan para dónde van o dónde los ponen. Y ellos pueden sacar a la gente de la pobreza, que en esta medición quiere decir pasó la línea de los 900 pesos o de los $2 de ingreso diario, lo que sea. Y ya con eso se desentienden y no se dan cuenta que los pueden poner en una situación que no es gratificante, que no es satisfactoria. Entonces genera mucha frustración. Ese es mi argumento, digamos, de una visión más amplia del bienestar, y a partir de ahí de indicadores de pobreza que estén más cercanos a esa concepción de bienestar, para medir aquello que concebimos y no al revés, que es lo definimos de acuerdo a nuestras mediciones. Que me tomen en cuenta, ya en sí es fuente de gratificación. A uno no le dicen, vea, pues alguien allá decidió que usted es pobre y este es el programa, ¿no? O que usted no lo es, o sea, y por lo tanto no va a recibir esto, estos son los criterios. No, uno se siente partícipe. El participar, aunque al final no se haga lo que uno dice, el participar aumenta, y es una necesidad psicológica que los psicólogos llaman la necesidad de competencia, que es de sentirme que yo soy de valía en esta sociedad, que yo soy apreciado en el sentido de que valgo para los demás, ¿no? Cuando usted no lo toman en cuenta y nada más le informan, ¿no? O sea, usted no satisface bien esa necesidad psicológica de competencia, ¿no? O sea, usted no se siente de valor, nada más le mandaron a decir. Lo otro es, usted participa. Entonces, por ese lado ya hay un beneficio, simplemente que la gente participe en la discusión, la elaboración de sus programas sociales. Segundo, creo yo soy de los que creo que en lo que es el bienestar hay que ir
partir de la gente a la elaboración teórica y a la medición, ¿no? O sea, y hay que preguntarle a la gente, no tanto qué lo haría feliz, sino si son felices o no, y a partir de ahí entender cuáles son los factores relevantes, que es lo que hemos hecho. Vamos y le preguntamos a la gente si está satisfecha con la vida, y a partir de ahí entendemos qué es lo que los hace estar satisfechos, ya usando algunas técnicas y planteando hipótesis y corroborando. Y es donde nos hemos dado cuenta que las relaciones familiares, la disponibilidad de tiempo libre es muy importante, que el ingreso no es un factor determinante de esa satisfacción de vida. Tomar en cuenta a la gente y partir de su bienestar como experiencia en vez de asumirlo, creo que es fundamental, y esa es participación de todos. Los programas sociales tienen que retroalimentarse con eso. El primer problema es que es muy marginal a la gente. El segundo es que esa no es la forma de resolver los problemas, sino de generar las condiciones de tener un ingreso seguro, digno y que permita superar la pobreza, no con las transferencias. Eso nos lleva a un cambio en el modelo económico. Yo digo, esa es mi percepción de oportunidades. Hay muchos han estudiado pues que sí mejora sobre todo la asistencia a la escuela, las personas que desde la perspectiva de género estudian estos programas tienen visiones un poco encontradas. Algunos sugieren que refuerza y fortalece la discriminación de género porque descansa en el rol que tradicionalmente se aplica a las mujeres, ¿verdad? Se le da el dinero a la mujer porque la mujer dice que es más seria, que no lo dilapida, que no se va a la cantina, es la administradora, ¿no? Y que tiene que ser la administradora, pero siempre en todo en el más machista esquema de las sociedades ese es el rol que le da a la mujer, ¿no? Usted en la casa porque es buena persona, se parece a la Virgen Santísima y no sé cuántas cosas más, es perfecta, usted no tiene defectos, y uno como ser humano tiene el derecho de tener defectos. A mí no me pinten como Madre Teresa, porque no, yo soy como cualquier persona con virtudes y con defectos, ¿no es cierto? Entonces no nos pongan la etiqueta de que somos mejores. Entonces, lo otro es que le da más trabajo, porque tiene que llevar al niño a la escuela, tiene que llevar esto, tiene que hacer todo se recarga sobre la mujer. Entonces, esa es una perspectiva desde género. Otra perspectiva es que ha roto comunidades, porque basta que haya un centavo más de ingreso en una familia que puede vivir en la misma cuadra e inclusive en el mismo edificio, en la misma casa, y a estos sí les dan oportunidades y a estos no. ¿Verdad? Con una diferencia muy pequeñita en el nivel de ingreso ya sale, pero se ha roto comunidades. Y lo otro es que realmente los efectos no son permanentes. Es importante que los niños vayan a clase, es importante que vayan al médico, etcétera, pero ¿por qué tiene que ser la mujer la que se encargue de todo eso? Otra cosa que he leído es que ya cuando ya han salido las primeras generaciones de estudiantes que han terminado la secundaria con los apoyos de Progresa y son los que más migran. Entonces, digamos, esto positivo de que hay más gente que termina secundaria, lo que está haciendo es, como no hay las oportunidades de trabajo aquí, salen. Entonces es una... Bueno, el programa Oportunidades surgió en 1997 como lo que se llamó Progresa. Después cambió Oportunidades, luego Oportunidades en la visión de desarrollo humano. Progresa surgió como un programa focalizado
de atención a la pobreza, pero sobre todo a los pobres extremos. Y ese programa surge en la lógica de la crisis fiscal del Estado, en el sentido de decir, el Estado no tiene recursos para aplicar una política universal, sino que habría que seleccionar a los pobres extremos, a quienes estuvieran más desaventajados, para que esos recursos públicos llegaran a esa población. Y esa es la lógica del programa Progres. Y en su enfoque original era un programa, y se ha mantenido, que tiene 3 componentes, ¿no? Salud, educación y algo de vivienda. Entonces, con esta lógica, el Progresa respondía a algunos lineamientos que venían de organismos internacionales, sobre todo Banco Mundial, que señalaba precisamente la necesidad de focalizar. Ese modelo ya ha ido entrando en crisis, precisamente porque no se han cumplido los objetivos del programa. O sea, superar la pobreza intergeneracionalmente, apostándole a la inversión en capital humano. Y lo que hemos visto es que se ha invertido muchos recursos durante ya una generación por lo menos, y esa población no necesariamente ha superado sus condiciones de pobreza. Es decir, seguimos viendo la pobreza estructural, la pobreza dura, se sigue manteniendo en los mismos grupos de población, en los mismos municipios, en todo el país. Entonces, el modelo ha logrado mitigar la pobreza, pero no resolverla estructuralmente. Lo que es la política global, ¿no? Y ha mejorado muchísimo con respecto a la década anterior, ¿no? La década anterior tenía un perfil más neoliberal, ahora, digamos, se ha encarado el problema de la pobreza como un problema social, no solo como una manifestación, un fenómeno. Y el gobierno ha intentado combatirlo mediante algunos programas, ¿no? Como Argentina Trabaja, pero sobre todo con un programa de asistencia que es casi universal, que es la asignación universal por hijo. Esa asignación es para, digamos, todos los niños de hogares pobres, o sea, con padres con trabajos no registrados, digamos, ¿no? Informales o desocupados, y se les da una cantidad de dinero a cambio de que los niños vayan a la escuela y tengan servicio de salud. Eso ha sacado de la pobreza a millones de personas y ha bajado muchísimo los indicadores de pobreza y marginalidad, ha subido la tasa de escolarización de los niños. Digamos, yo creo que el gobierno en los últimos años ha avanzado mucho en el combate a la pobreza. Todavía hay, ¿no? Pero con respecto a hace 10 años, por ejemplo, ha bajado muchísimo. Digamos, tal vez a los programas les falta ser menos, asistencialistas, ¿no? Y tener tener en cuenta más a la población que recibe el programa, ver sus necesidades. O sea, yo los programas no los conozco mucho, con lo cual yo no puedo hablar en particular, pero creo que en general como sociedad lo que hace falta es que esa gente se incorpore al mercado laboral, ¿no? Y que no solo reciba un plan. Creo que habría que avanzar más en ese sentido. Que el gobierno debería avanzar en ese sentido, de crear fuentes de empleo y no solo planes. Yo creo que son un buen paliativo, pero no son políticas que tengan como objetivo último erradicar la pobreza. Hace rato comentaba que el extremo de la pobreza es la riqueza. Entonces, mientras haya esa distribución inequitativa de los recursos, siempre va a haber pobres, mientras tanto haya ricos. Entonces, las políticas son simplemente paliativos, son como el disfraz de esta estructura invisible de lo que sucede. Entonces, son buenos intentos algunos, y lo que tratan es justificar las decisiones egoístas de los grandes banqueros y empresarios. Entonces, una política pública se puede entender no solamente desde elementos cuantitativos, sino también desde sus intereses que tienen de trasfondo. Primero, que tomaran en cuenta la voz de los sujetos. Es decir, que se hiciera una política social desde la persona que es pobre. No únicamente desde lo económico, desde según la canasta básica eres pobre o no eres pobre,
sino realmente desde esta vivencia. Es algo que no se ha hecho quizá porque no se cuenta con ese recurso estratégico para hacerlo, esos profesionistas. En este caso yo creo que trabajo social podría ser un buen profesionista que lo hiciera, se diseñaran esas políticas públicas desde los pobres. Pero el enfoque no es un enfoque de derechos sociales. Si hubiera sido un enfoque universal de derechos sociales y que esto se convirtiera en ley, entonces el presupuesto se debió haber mantenido constantemente creciendo en el tiempo, pero no solo llegar a los pobres extremos. Uno de los problemas de México es el adelgazamiento de la clase media. O sea, sobre todo esta población que en condiciones de crisis se cae, se empobrece, y para esto no necesariamente hay una política social. Entonces, en términos económicos, lo que se ha planteado siempre es que no hay una articulación entre la política económica y la política social. Que la política económica va por un lado, en donde además en los últimos años el crecimiento económico ha sido muy bajo. Estamos hablando de un PIB per cápita de 0.6% en promedio anual en los últimos tres décadas. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En falta de crecimiento, de inversión, de empleo y de ingreso para la población, que son las salidas estructurales de la pobreza. Y lo que es la política social se considera como una política residual, en donde el Estado interviene para mitigar los efectos del modelo económico, pero no resuelve el problema de fondo. Entonces, la desvinculación entre la dimensión económica y la social es parte de la falla de diseño que hay en muchos de los programas sociales. Y la otra dimensión es la ambiental, que también si no le aplicamos un enfoque de sustentabilidad a este modelo, pues el país y el mundo no pueden funcionar, ¿no? Amor é certo, minha amor tá longe, minha amor tá perto. Ele tá na minha casa sozinho nesse mundo. Minha amor caçou de crescendo, ele é um amor, um cristão que já quer viver na meio de ver. Meu amor é tudo contigo, ele é um amor, um irmão. Cham canta bunyi amor ao mundo. Cham canta bunyi amor panorama. Cham canta bunyi amor ao mundo. Cham canta bunyi amor panorama. Meu amor é doce, meu amor é certo. Meu amor tá longe, meu amor tá perto. Ele tá na minha casa sozinho nesse mundo. Meu amor caçou e cresceu. Ele é um amor. Puedo decir dentro de la misma línea es que uno está muy acostumbrado a las carreras disciplinarias y en todas esas carreras uno cree que lo que uno estudia es lo más importante. Hay un psicólogo que se llama Danny Kahneman, que le dieron el premio Nobel de Economía, pero psicólogo, que dice que nada es tan importante como parece cuando uno está pensando en ello. Entonces,
todos los que están egresando, o sea, pues han pasado 5 años de formación donde se enfocaron a algo, pasaron pensando mucho en algo y creen que eso es lo más importante. Entonces, yo siempre recomiendo a los egresados, en parte un poco de humildad, saber que estudiaron algo valioso, pero que no es lo único valioso para entender los seres humanos, porque las disciplinas se formaron de manera compartimentalizada, especializándose en algunos detalles y olvidando otros, ¿no? Entonces, saber que es importante, pero saber que hay más ventanas que tienen que abrir de otros lados, y que deberían de estar dispuestos a ir más allá de su disciplina, para que nunca olviden que el ser humano es mucho más que el agente disciplinario, cualquiera que haya sido su carrera, el votante, algunos estudian al consumidor, ¿no? O sea, otros al miembro de clase, cualquiera que haya sido, el ser humano es muchísimo más amplio, y esa riqueza no la deberían de perder. La única observación o recomendación que podría ser: nunca pierdan el sentido crítico. Nunca dejen de preguntarse qué está pasando y por qué. Yo creo que esa es digamos, esa debe ser la obligación social de un investigador y de un académico. Ser siempre muy crítico. Autocrítico, por supuesto, en primer lugar, y crítico de cómo está la cosa, cómo está la Bueno, hay muchas estrategias que se pueden empezar a desarrollar desde ahorita. Una es capacitación, construcción de redes importantes de apoyo que les van a servir al momento de su egreso. Capacitación además del que da la universidad, del que también se da afuera, es decir, por ejemplo, el idioma, aspectos tecnológicos, experiencias profesionales, participar en proyectos de investigación. Eso siempre va a dar mayores herramientas para cuando uno egresa. Ahora hay que entender que el problema del empleo no es de la profesión, es un problema estructural que también otras profesiones están viviendo, que tiene particularidades específicas. Trabajo social sí las tiene, pero es un problema que no es responsabilidad del egresado. Yo me he encontrado que muchos egresados se sienten responsables de su situación. Es que yo no estudié más inglés, es que yo hubiera estudiado otra carrera, es que yo no me preparé lo suficiente, es que yo no hice mis procesos de titulación antes, cuando el problema no es individual. Eso es lo que socialmente se cree, que el problema es individual, pero el problema es estructural. Entonces lo que yo pretendo demostrar también es eso, que si bien trabajo social es una profesión con particularidades específicas, sí tenemos las herramientas para también buscar otras estrategias. El consejo es que no, digamos, que nunca dejen de pensar en la dinámica real de nuestras sociedades, o sea, que la academia no es una burbuja y una isla, y que esté siempre relacionada con los procesos políticos, económicos y sociales de nuestros países. Me parece que es el gran desafío y el gran aporte que nosotros tenemos que hacer como cientistas sociales, precisamente generar conocimiento crítico y como herramienta de transformación de nuestras sociedades. Cuando la universidad se aísla y empieza a pensar por fuera de la sociedad en problemas que la sociedad no tiene y con dinámicas de mucha autorreferencia, me parece que la universidad pierde su sentido. Entonces me parece que nosotros los cientistas sociales tenemos que aportar en el combate a todos estos problemas y sobre todo a formar pensamiento crítico, que me parece que es el gran desafío. Bueno, por un lado, sí ir teniendo claro los modelos que están riñendo, los modelos de bienestar que tenemos o los de política social que tenemos, y que esos se estudien con más cuidado. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de política social federal en México respecto a algunos que se aplican en algunas entidades federativas, como en el caso del Distrito Federal, que son contrastantes, son dos modelos, dos paradigmas que están coexistiendo en el país y que tiene que ver un poco con la democracia misma, ¿no? O sea, cómo se eligen gobernantes, de qué filiación política, si son más progresistas o más conservadores, y luego qué política se comprometen a aplicar. En el caso de la Ciudad de México, podríamos decir que hay una política social progresista,
no es perfecta y tiene fallas de diseño, de instrumentación, de presupuestación, todo eso, pero como están las leyes, por ejemplo, si uno ve la Ley de Desarrollo Social del DF, es una ley más de avanzada que a nivel federal. De hecho, muchos programas sociales del DF se van copiando a nivel federal. Ahora ya los candidatos presidenciales hablan de universalismo, ¿no? Cuando antes era así como el estar fuera del lugar, ¿no? Y entonces hay que comparar esos modelos y sobre eso valorar un poco más, con más cuidado, qué nos ofrecen esos modelos de política social o de bienestar. Y claro, aquí entran las tres dimensiones básicas, ¿no? El Estado, la sociedad y el mercado. Y en esa mezcla, ver cómo están participando las tres dimensiones. Y entonces, en esa lógica, pensar en modelos más democráticos con mayor participación ciudadana. Entonces, incluyentes. Claro. Y no solamente en una fase de la participación, no solamente en consultas populares o a través del voto, sino en la gestión de los programas, en su diseño, en su instrumentación, incluso en la presupuestación. O sea, los programas pueden estar sujetos a la participación ciudadana mediante presupuestos participativos. Que es un ejemplo, por ejemplo, que retoman en Costa Rica, ¿no? Con los fondos de inversión. En muchos lugares del mundo. En Brasil, por ejemplo, es muy común eso, que la población decida qué hacer con los recursos, por ejemplo, que llegan a municipios, cuáles son las prioridades sociales. Y no en función de lo que decida solamente un presidente municipal o un gobernador. Es decir, tenemos que ir a mecanismos de interacción social, donde la población pueda incidir más en su propio futuro, ¿no? O en cómo se daría la relación entre el Estado y la sociedad civil. Y eso es parte de lo que requieren hacer muchos los jóvenes, ¿no? Son quienes tienen que participar ahí. Suena al pasar.